Oportunidades Prospera, ¿no? Estaba, obviamente, educación, salud, tienen cada quien su rol bien definido, ¿no? Y cuál es la parte que les toca. Y se repartían como indicadores en cada Dependiendo dependencia. de qué es lo que ibas a medir. En el caso del componente salud, ibas a medir los indicadores de ver cómo se estaban implementando las consultas médicas, si estaban funcionando, si estaban reduciendo ciertas enfermedades, etcétera. En el caso de educación, si iban los niños ¿no? a la escuela, cuál estaban siendo su aprovechamiento, etcétera, ¿no? Es dependiendo del rol que le toca a cada uno de los sectores. Ya, o sea, por ejemplo, la evaluación que va de campo tendría que enfocarse a cada una de las dependencias. Y Claro. la que va de gabinete podría ser la misma para todas. En general, sí. O sea, la parte de gabinete en ese sentido son las mismas preguntas para todo el mundo, ¿no? Obviamente acá, en el caso de programas que se operan a través de distintos sectores, van preguntas enfocadas o las va a responder un sector o el otro. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la parte de población o definición de la población, hay una coordinación general del programa. Ellos responden esa parte. En el caso de la aplicación del componente de salud, lo responde solo la Secretaría de Salud. Y así sucesivamente cuando son programas que intervienen en distintos sectores. ¿Va? Tengo una pregunta que todavía no me queda claro. En la parte de la justificación de la población objetivo o de la población deseada, beneficiaria, ¿cómo se escoge o cómo se justifica la parte de la justificación? ¿Se justifica con estadísticas, con gráficas, con datos duros, o hay como una situación crítica? ¿Cómo se justifica la población deseada o la población objetivo para que el programa le dé luz verde y le den un presupuesto? Si hay tantos temas que atender, ¿qué tan buena tiene que ser una justificación o qué términos tiene que tener una justificación para que le den luz verde? Lo que te hace la evaluación, preguntarte cómo la defines. Que el programa tenga un sustento y un documento, tenga un documento donde esté estableciendo su mecanismo y la forma en cómo está definiendo su población. En el caso de los artesanos es cómo defines artesano, dónde tienes la fuente de información. ¿Usas INEGI para poder ver actividad, ¿no?, el sector artesanal, o cómo estás definiendo? O haces una encuesta y la aplica el presidente municipal, etcétera. Es decir, lo que te hace esta evaluación es preguntarte cuál es tu mecanismo de definición. Eso es lo que te hace. No te valora si tu mecanismo es el mejor, el más adecuado o demás. Eso puede hacerlo el evaluador. El evaluador dice, oye, tu definición es débil, o la forma en como tú defines población artesana es débil porque no incluye A, B o C. Pero lo que te hace la pregunta es un poco cuestionarte cómo lo defines y ponlo en blanco y negro. Que todo está en cómo lo presentes y que tenga sustento, que tenga claridad. Así es. Esto es lo que hace este tipo de evaluación, ¿eh? Este tipo de evaluación es lo que te hace. Te pone la pregunta y te valora los reactivos. En ese mismo sentido, en cuanto a la justificación de la creación de programas nuevos, entiendo que estamos abordando programas federales, pero en los estados y municipios a veces hay que crear programas nada más porque lo mandata el Congreso, la Constitución, un punto de acuerdo. Presidente municipal. Bueno, no tanto así, ¿no? Pero ahora nos tocó, hicimos este ejercicio en la alcaldía y simplemente tuvimos que hacer programas porque la ley orgánica de alcaldías así lo decía. Las alcaldías tendrán que hacer programas para cuidar a los perritos de la calle. Diagnóstico, quién sabe. Población objetivo, quién sabe. ¿Cómo justificas ese tipo de programas cuando vamos a hay un artículo que te lo manda? Esa es la justificación. Eso es para los federales. Los municipales pudieran hacerlo también, ¿no? Y aquí lo que si aplicamos el mismo tipo de evaluación a este programa municipal, pues sí tendría que, ¿no?, pedírsele, o la justificación no está en una norma necesariamente, ¿no? O sea, la justificación es ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Se te acuerda el marco lógico? ¿Cuál es el problema que se quiere atender? O sea, el problema es ¿por qué quieres cuidar a los perritos? ¿No? ¿Hay una sobrepoblación de perros? ¿Hay alguna otra complicación? ¿Cuál es la complicación que quieres atender? Y entonces, con base en eso, se arma toda la estructura, por ejemplo, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, se traslada a un marco lógico, y entonces ya te queda mucho más claro qué vas a resolver y cómo lo vas a resolver. Pero ese es mi punto. Cuando no lo encuentras, hay que crearlo. 2 o 3 programas que no encontramos justificación. Más que la exposición de motivos no viene. Es que no la vas a encontrar como tal, o sea, hay que crearla. O sea, el marco lógico no es que
tú llegues y digas, oye, este programa de útiles escolares, ¿qué onda? ¿Cuál es la justificación? O sea, no es que encuentres un marco lógico ya hecho. No, me refiero, a la hora de hacer un marco lógico, en el equipo no encontramos ese problema en la alcaldía, por ejemplo. No encontramos los perritos, pero supongamos que no encontré, que mi alcaldía no tiene perritos. Si la alcaldía me manda a hacer un programa, si la ley me manda a hacer un programa para los perritos, ¿no? Así que le hago caso a mi evaluación como la ley. Mira que la evaluación sin necesidad de crear ese programa. Si tu alcaldía no tiene perritos y te mandas a hacer un programa de perritos, pues, no tiene ninguna lógica. Es decir, la evaluación es parte del instrumento que te ayuda a definir los elementos mínimos de un programa, ¿no? Los primeros tipos de evaluación, como diseño, o los instrumentos como marco lógico y demás, son herramientas muy poderosas para poder sustentar si se crea o no un programa. ¿Va? Hasta aquí más o menos claro la panorámica general de la evaluación de diseño y consistencia de resultados. ¿Cómo se hace? Es una evaluación de gabinete con preguntas cerradas, criterios establecidos y demás. ¿Vale? ¿Alguna duda de eso? O sea, podemos decir que estos son como los lineamientos de, o sea, el diseño de una evaluación estándar. De ese tipo de evaluación. Ojo, de ese tipo de evaluación nada más. Porque, o sea, no sería como como debilidad imponer un diseño al final es como una investigación, ¿no? Un solo diseño de investigación a una serie de programas que pueden ser tan diversos y diferentes. Has puesto un punto bien importante en la mesa. Por eso les platicaba cómo surgieron los tipos de evaluación. Estas evaluaciones tienen esta racionalidad detrás, porque lo que buscaban era simplemente clarificar a los programas. Dime, programa, que tienes un objetivo más claro, dime a quién vas a atender, cómo lo vas a atender, etcétera. En este primer momento no te voy a necesariamente valorar si la forma en como tú lo defines está bien o está mal, ¿no? Si la forma ¿no? que tú estás implementando es la más adecuada o no. Lo que te estoy pidiendo en este tipo de evaluación es que me justifiques por qué lo estás haciendo y cómo lo estás implementando. Entonces, los distintos tipos de evaluación se complementan en sí, ¿no? Hay otro tipo de evaluación que sí te va a ayudar un poco más a valorar eso, pero esta evaluación no. Esta evaluación solo te ayuda a ver con preguntas casi cerradas, ¿no? En sí niveles y en no categórico, si tienes elementos para definir tu diseño y si tienes elementos para definir la consistencia lógica del programa. ¿Es una debilidad de ese tipo de evaluación? Sí. Les decía al principio, ningún tipo de evaluación les va a dar todas las respuestas ni les va a dar todo lo que ustedes están buscando. Más bien es al revés. ¿Cuál es la pregunta que ustedes tienen de política pública? Y puede haber evaluaciones que se ajusten a tratar de abordar una respuesta hacia eso. Ningún tipo de evaluación va a ser suficiente en sí misma. Estos dos tipos de evaluaciones pueden tener esta desventaja, que estás aplicando los mismos tipos de preguntas, ¿no? A cualquier tipo de programa. Cuando se diseñaron estas dos evaluaciones, se buscó que la pregunta fuera general. A cualquier programa, sea lo que sea, tú le puedes preguntar, ¿cómo defines tu población objetivo? ¿Cómo defines o cómo seleccionas a las personas que vas a atender? Sea un programa de salud, sea un programa de medio ambiente, sea un programa de agricultura, sea un programa de seguridad pública. En el caso de los perritos, pues ahí quién sería tu verdadero objetivo, los perritos o más bien la gente que se vería beneficiada porque no haya perritos. Habría que ver bien cuál es el caso, ¿no? Habría que ver cuál es la problemática. De hecho, es parte de lo que van a abordar cuando vean el marco lógico, para poder aterrizar mucho mejor eso. Aquí nomás lo que yo quiero es que se lleven una idea de cómo juegan los distintos tipos de evaluación y de qué trata cada tipo de evaluación, ¿no? Para que ya de entrada tengan una perspectiva general de qué tipo de evaluación les puede servir. Obviamente más adelante van a profundizar en cada tipo de evaluación, ¿no? Aquí nada más es cómo juegan los distintos tipos de evaluaciones, cómo interactúan una con otra y en qué caso me puede servir una, me puede servir la otra. ¿Vale? Bien, entonces repasamos evaluación de diseño y evaluación de consistencia y resultados. Decía que la evaluación de consistencia es básicamente la misma estructura, lo que está cambiando son los apartados. Cada apartado tiene reactivos que se van a considerar en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, vean, es un ejemplo
son los apartados de la evaluación de consistencia y los tipos de preguntas. La unidad responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características. Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, contempla el mediano y largo plazo, establece los resultados que quiere alcanzar, es decir, el fin propósito del programa, cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de esos resultados. Catalina, que es un poco lo que me preguntabas. No te dice exactamente cómo, más bien es dime si lo tienes o no. ¿No? Dime si tienes este documento, de dónde vas a ir en cuanto a la orientación que vas a tener de resultados, ¿no? Y qué reactivos considera este documento. Mira, otro ejemplo. Está muy fácil que sea un juego de palabras al final. ¿Cómo qué? La justificación. Juegues bien con las palabras para que vendas tu justificación de las preguntas estandarizadas que hace la evaluación. A ver, el juego de palabras puede ser retórico o puede ser bien armado. El juego de palabras puede ser atender, ¿no? Disminuir la obesidad de niños menores de 5 años. El juego de palabras puede ser atender a los perritos de la calle. O sea, lo que te pregunta aquí no es tanto si tienes un juego de palabras, sino no se queda ahí, vaya. Lo que te está diciendo es cómo defines a la población que vas a atender, cómo defines o cuál es la problemática que buscas resolver. ¿La tienes conceptualizada? ¿En dónde está? ¿La tienes un documento donde te plantee cómo sigue esta ruta de mediano y largo plazo? ¿No? Establece los resultados que quieres llegar a alcanzar con esa atención, etc. O sea, te va haciendo preguntas para desglosarte un poco más y evitar justamente quedarte en el juego de palabras. Pero creo que a lo que se refiere es ejemplo como, supongamos, niños menores de 3 años o de 5 años con obesidad. Que tú podrías de algún modo decir, bueno, estimo que hay, no sé, una prevalencia del, no sé, 50% de la población infantil menor de 5 años padece sobrepeso u obesidad. Y lo sabes, ¿no? O sea, hay un dato concreto. Y a lo mejor tú dices, yo en mi programa público, como esto solo me pregunta, ¿tienes cómo estimar, o sea, tienes la población definida? Y dices, sí. Y tú calculas que tu muestra va a ser del 70% de los niños padece obesidad. No es el 70, es el 50. O sea, un poco era esa tu pregunta, Catalina, como cómo estimas, cómo la evaluación te permite estimar la validez o no de lo que estás diciendo en tu política, la veracidad del dato que estás diciendo en tu política, es decir, ¿te lo permite? Sí. Estas evaluaciones, les decía yo que en su mayoría tienen preguntas cerradas. Sin embargo, hay un par de preguntas que son abiertas. En el caso de cobertura, se pide replicar los cálculos de población, por ejemplo. Si tú dijiste que lo establecías sumando A más B más C, el evaluador tiene que replicar los cálculos y verificar que es el A más B más C, ¿no? Y que el 50 es igual que el 50, o en qué varió, o por qué varió, ¿no? En el caso de población, sí vienen este tipo de réplicas para ver los datos. Bien. Bueno, aquí ya no me detengo más. Es básicamente, lo único que está cambiando son los reactivos en cada apartado. Otro tipo de evaluación. La evaluación específica de desempeño. Decía, esta evaluación surge en parte por la necesidad de recuperar o de sistematizar la información existente. Para cuando un programa tiene ya distintas evaluaciones o tiene un cierto número de evaluaciones, esta evaluación es muy práctica porque lo que te hace es hacer un gran concentrado de la información existente del programa, de evaluaciones existentes. O sea, el insumo para elaborar esta evaluación son evaluaciones del pasado, básicamente. Estos son los apartados. Se mide resultados. Ojo, no toda la matriz, solamente fin, propósito y un poquito cuál es su alineación. Obviamente aquí estamos viendo los indicadores, lo que dicen las evaluaciones, ¿no? Y lo que se ha medido a nivel sectorial. Los productos del programa, qué entrega, cuáles son los bienes o servicios que está entregando el programa, y eso se deriva a la matriz en cuanto a componentes y actividades y el presupuesto que están asignando. ¿Cuál ha sido la atención a las recomendaciones de las evaluaciones y cómo va con la estrategia de cobertura? Aquí ya no es preguntar. Ya no es preguntar si tienes una estrategia de cobertura o cómo actualizas tu estrategia de cobertura. Aquí es los datos tal cual, cómo va, cuál es la proyección de cobertura, si la está cumpliendo o no la está cumpliendo, por qué si la cumple o por qué no la cumple.
Este es un gran resumen de las evaluaciones existentes. Entonces recupera ya información que se tenga de todas esas. ¿Cuándo no se puede implementar esta evaluación? Cuando es nuevo, cuando no tiene evaluaciones previas, etcétera, ¿no? ¿Para quién puede ser de mucha mayor utilidad esta evaluación? Para programas maduros, pero ¿para qué tipo de actores? ¿Le servirá el programa? Es que hacer un presupuesto. Para actores externos. Uno de ellos puede ser Hacienda, el Congreso. ¿Le servirá al programa tener esto? ¿Por qué le va a servir si ya tiene las evaluaciones pasadas? Es más, la crítica que hace el evaluado de ese tipo de evaluaciones, no me estás diciendo nada nuevo. Me estás haciendo un resumen de las evaluaciones pasadas. Sin embargo, ese tipo de evaluación no estaba enfocada para que fuera para el evaluado, sino más bien fuera para el tomador de decisiones, como Hacienda, como el Congreso, etcétera, ¿no? La permanencia del programa. ¿Qué sentido? ¿No? Esa evaluación permitiría de algún modo decir si vale la pena que el programa permanezca o no. Esta evaluación te puede ayudar mucho más a contestar esa respuesta, a esta pregunta, perdón. Te puede dar más elementos para responderlo. Exactamente. Porque está haciendo un gran resumen de los hallazgos que ya existen de evaluaciones pasadas. ¿Va? Es una evaluación de gabinete, obviamente, no interactúan trabajo de campo ni recuperación de información. Es una información directamente de las evaluaciones pasadas. Otro tipo de evaluación, la evaluación de procesos. Es básicamente lo contrario, información recuperada por trabajo de campo. Lo que hace esta evaluación, de alguna manera, es desmenuzar todo el ciclo de operación de un programa. Inicia por la parte de planeación, cómo se planea dentro del programa, cómo calcula su población objetivo, su estrategia de cobertura, etcétera. Cuál es el proceso de difusión con el cual la gente se entera de que existe el programa, cómo funciona la interacción entre el beneficiario y el apoyo, o sea, cómo una persona solicita el apoyo, qué tiene que llenar, a dónde tiene que acudir, cómo tiene que formarse en algún lado, o cómo le dan la beca que dicen que le van a dar, ¿no? ¿Cómo selecciona el programa a los beneficiarios? Ojo, aquí es el proceso de operación del programa. En la selección puede ser desde, a ver, dime cuál es el proceso completo. Llega la persona, se registra, captura una hojita, llena ciertos datos, esos datos se pasan a un sistema. En ese sistema, ¿qué se hace con esos datos? Los filtras, vas ponderando algunos reactivos por otros, seleccionas que esta persona debe ser, ¿no?, prioritariamente atendida versus otra, etcétera. Todo el flujo de información y de pasos que se tiene que hacer para seleccionar a los beneficiarios. Todos los elementos que tú tienes o todas las actividades que tienes que realizar para fortificar la leche, para armar la despensa que vas a entregar, ¿no?, que es toda la producción de bienes y servicios. ¿Cómo le haces para poder tener el útil escolar, el uniforme, la mochila que vas a entregar? ¿Dónde los mandas comprar? ¿Quién participa? ¿Cómo participan? ¿No? Etcétera. ¿Cómo conforman las tiendas de Iconsa? ¿Dónde compras los distintos productos de manera regional? ¿Cada cuándo? ¿Cómo los distribuyes? ¿Cómo los llevas a las tiendas? Etcétera. Esto es lo que hace esta evaluación. Tratar de ir respondiendo todas las preguntas del proceso. Aquí es una pregunta que no es, ojo, aquí pero no es un tipo de evaluación que no es estandarizado. Aquí no tienes un modelo a seguir tal cual, porque depende mucho del programa, ¿no? Dependiendo de cada programa son las preguntas que vas a hacer. Lo que te hace esta evaluación es, con los distintos 8 grandes procesos que hay para la operación de cualquier programa, te va desmenuzando por completo las distintas etapas. Así como lo estoy platicando de manera, ¿no?, de general, esto es lo que hace esta evaluación. Y se va yendo por cada uno de los distintos elementos. Como ven, es una secuencia muy lógica, desde cómo planeas, cómo difundes, cómo seleccionas al apoyo, al beneficiario, cómo generas tu producción de bienes y servicios, cómo los distribuyes, cómo le haces entrega final al beneficiario, te recibe, te firma en algún lado que recibió, lo distribuyes el apoyo mediante tarjetas bancarias, mediante cheques, cada cuándo los repartes, dónde los repartes, etcétera. Esto es lo que hace esta evaluación. Te reconoce cada paso operativo
que tiene el programa. Y lo que hace es justamente analizar la eficiencia en los tiempos y en las etapas que se requiere para operar el programa. No es una pregunta, a diferencia de la anterior, no están estandarizadas las preguntas, están estandarizados los flujos de información que se requiere analizar para cada programa, es decir, las temáticas. Y el evaluador tiene que profundizar en cada una de ellas. Arma un flujograma y va analizando cada etapa, cómo funciona con tiempos, con requerimiento de información, con sistematización de la información, etcétera, ¿no? Y para esto obviamente tiene que trasladarse al campo, tiene que hacer entrevistas, tiene que checar los registros que tiene cada operador, etcétera. ¿Vale? Esto, o sea, te sugiere o impone la metodología y las herramientas de medición, pues ya queda abierta al diseño de la evaluación. ¿Otra vez? O sea, si esta evaluación, o sea, dices que no es estandarizada, ¿no? O sea, no tiene preguntas, a diferencia de diseño y consistencia, no tiene preguntas fijas para todos los programas. O sea, ¿cómo van a hacer la medición de los indicadores de proceso? ¿Como que establece las herramientas y las metodologías? Sí, pero por temática. Por ejemplo, para un programa que arma despensas, la forma de abordar el proceso número 5 es muy diferente para un programa que entrega mochilas o para un programa que entrega solamente apoyos a adultos mayores, apoyos económicos. Lo que tienes aquí la temática, cómo produces el bien o servicio. En el caso de la transferencia bancaria, pues no produces nada, simplemente lo que necesitas conocer es el proceso número 6, cómo distribuyes esa asignación presupuestal, ¿no? En el caso de los programas que arman despensas, sí requieres el proceso número 5. Por eso digo que no hay una pregunta, a diferencia de la anterior, ¿no?, fija para todos los programas. Aquí son el conjunto de 8 grandes procesos que se analizan para cada programa. ¿Me expliqué? ¿Qué métricas utilizas ahí para decir, oye, tu operación está mal, tu difusión está bien, tu solicitud de apoyo tarda mucho? O sea, ¿qué métricas utilizas para medir todo eso? En este caso, lo que se hace es el flujo de pasos, y el evaluador va viendo en dónde hay pasos redundantes, en dónde puede ahorrar tiempos o acortar formatos para integrar información, o en dónde simplemente no sucede nada con esa información. Se recupera, si en un formato, se procesa y ya el programa no lo utiliza en ningún otro proceso de operación del programa, ¿no? Ahí es donde el programa va viendo, pero el evaluador va viendo qué elementos son ineficientes, qué hay cuellos de botella, o dónde puede acortar pasos, o dónde puede acortar formatos, etcétera. ¿Alguna otra duda? Pareciera, digamos que conforme lo mencionó, existe como un ciclo continuo. Operativo, así es. No solo operativo, o sea, de todas las evaluaciones, y pensar que tienen un ciclo lógico de diseño, el ciclo que mencionaba, no recuerdo. Pero me parece que esta de evaluación de procesos, digamos, en la práctica, sería más útil teniendo la evaluación, por ejemplo, de consistencia de resultados previa. Entonces, ¿por qué pensar que la de procesos tendría que ir que tendría que hacerse antes, una evaluación de procesos antes, cuando los datos que arrojara esta evaluación de procesos pudieran ser más útiles después de tener una evaluación de resultados, por ejemplo? ¿Pero quién dijo que iba a ser antes la de procesos? Por la secuencia lógica, ¿no? ¿O no? No. La secuencia lógica está en los procesos que se van a analizar al interior de cada programa, en estos 8 grandes que estaba comentando ahorita. Uh-huh. La secuencia lógica de evaluaciones tiene otra correspondencia. Efectivamente, yo les decía, cuando veamos los tipos de evaluación, que hay un conjunto o tipos de evaluaciones que están mucho más enmarcados en las etapas iniciales de un programa. Es decir, los tipos de evaluación de alguna manera se conceptualizaron casi siguiendo el ciclo de vida de un programa. Antes, ¿qué tipos de evaluación aplican antes de que exista el programa?
La de marco lógico. Marco lógico y diagnóstico. Diagnóstico. Primer año de operación del programa. Segundo año de operación del programa. Consistencia y resultados. ¿A partir de cuándo puedo empezar a implementar la de procesos? A partir del segundo año. A partir del segundo año. ¿Cuándo implemento la de indicadores? Después del segundo año. ¿Cuándo qué? Pues después del segundo año. ¿Por qué razón? ¿Qué necesito previo para poder empezar a abordar ya los indicadores? Hay dos elementos fundamentales que necesito previos. La matriz. Matriz de marco lógico, que está en la etapa fundacional del programa, y La matriz de indicadores. Y esa es la primera. Y la segunda, el alcance, la evaluación de diseño, para valorar que el diseño está adecuado y demás, que eso lo hacen en el primer año de operación. Entonces, en ese sentido, la secuencia lógica de los tipos de evaluación va muy de la mano con el ciclo de vida del programa, que es distinto a los ciclos de procesos que tiene cada programa, a cómo opera en el día a día cada programa. Planea a quién va a atender, difunde su programa, selecciona, ¿no? Hace un proceso para que la gente llegue a pedir los apoyos, selecciona a la gente que va a apoyar, ve cómo va a entregarle el apoyo a cada una de las personas, cómo lo distribuye, etcétera. O sea, este es el ciclo de procesos que tiene básicamente cualquier programa. Ojo, les insisto, las primeras evaluaciones, diseño y consistencia de resultados, tiene preguntas ya fijas. Aquí tiene temas, no preguntas. ¿Vale? Lo que se hace con la evaluación de impacto. ¿Alguien ha escuchado hablar de la evaluación de impacto? ¿Qué has escuchado de la evaluación de impacto? Es, bueno, aparte utilizan métodos experimentales, como tienes un grupo de control que parten de un tiempo cero, y luego a uno no le aplicas un tratamiento y al otro sí, y luego mides en el segundo tiempo, y es la justificación de qué pasa con esa población que no recibió el programa o la que sí, y cuál es la diferencia entre sus desempeños a través del tiempo, ¿no? ¿Cuál fue el cambio que creó o no el programa? ¿Alguien más ha escuchado de evaluación de impacto? ¿Qué más has escuchado? Que es así como que su metodología estrella son los experimentales, pues que básicamente normalmente como pueden que se buscan dos grupos, se elige uno de tratamiento y uno con el tratamiento, y se mide cuál hubiera sido el impacto, cuáles son los resultados que tuvo el grupo que tuvo el tratamiento y cuáles son los que no lo tuvo. Y la diferencia entre lo que pudo haber mejorado y no lo tuvo sería el impacto que tiene el programa. Ok. De los grupos que es los famosos random control, que lo justificado es que los dos grupos son comparables, ¿no? O sea, que es lo mismo. ¿Alguien más ha tenido algún acercamiento a los de impacto? Sí. A mis dos compañeros lo explicaron bien, pero lo explicaron bien técnico. Básicamente lo que trata de hacer este programa es tratar de ver el efecto final de un programa. Es decir, ¿sirvió o no sirvió? Si yo te voy a dar una despensa, ¿para qué te la doy? Uso el marco lógico. Te la doy una despensa para combatir o para reducir desnutrición. La gente no tiene que comer, entonces no come de manera balanceada, tiene desequilibrios, ¿no?, alimenticios, entonces te voy a dar una despensa bien balanceada para evitar eso. Lo que trata de hacer la evaluación de impacto de alguna manera es decir, bueno, ¿y eso sirvió o no sirvió para eso? O sea, yo te di una leche fortificada, ¿realmente disminuyó la anemia? O sea, ¿esa fortificación logró que los niños tuvieran menos anemia o no? Es una evaluación de impacto como tal, es decir, si el efecto final del programa o qué efecto final tuvo el programa. Si logró o no logró casi reducir eso. Para poder hacer eso, se requiere una evaluación donde tengas que, en el ideal, diferenciar entre dos tipos de personas o de población.
a la población a la que le vas a dar el apoyo, que se le llama población de tratamiento, y a la población que no recibe el apoyo. Si estamos hablando de la fortificación de la leche, es a los niños menores de 5 años que le das la leche fortificada y a los niños que no reciben leche fortificada. ¿Por qué hacemos esto? Te ayuda, o sea, sí redujo la nutrición, se lo vas a atribuir a que les diste leche. Los otros no tuvieron y esperarías que los que reciban leche están más nutridos que los que no reciben leche. Lo que tú quieres hacer es ver, Mayra, como dice Mayra, conocer si esa persona, ¿qué hubiera pasado si no le hubieras dado la leche fortificada? Como no tienes esto, como no tienes este dibujito, algunos leíste libros de texto y a la misma persona no la tienes sin libro de texto. No lo puedes comparar. Entonces tienes que buscar a una persona semejante que no recibió el apoyo, y ahorita profundizo un poquito más, y poder comparar los resultados. De tal manera que lo que estás tratando de hacer es ver la única diferencia, donde la única diferencia fue lo que tú le diste. El litro de leche fortificado, ¿no? El libro de texto, la despensa, etcétera. Entonces, en el ideal, como no puedes tener a la misma persona con y sin el apoyo, eso no existe, buscas a un grupo de personas o una persona semejante que no recibió el apoyo para poderlo comparar. De tal manera que tengas en el estado ideal que la única diferencia sea que recibió o que no recibió el apoyo. O sea, que la única causa atribuible de eso sea el programa. Así es. Ahora, para hacer eso, es un rollazo, ¿no? Requiere requiere mediciones y métodos técnicos complejos para poder buscar, uno, a la persona o al grupo de personas muy parecidas a quien recibió el tratamiento. Porque no tienes a la misma persona. Pues tienes que buscar otro grupo de personas que sean muy parecidas para poder seleccionar. Lo haces con ciertas técnicas estadísticas para buscar un grupo de personas muy parecidas. Ha habido un gran debate en cómo lo seleccionas o en cómo tienes a este grupo de población, ¿no? A veces la crítica ha estado en si es ético o no seleccionar a una persona o no con este. Es decir, la forma en cómo tú buscas este grupo control puede ser con métodos experimentales o cuasi experimentales. Los experimentales casi un poquito lo que te dicen es, desde el origen, yo no sé a qué estudiante le vamos a dar una beca y lo voy a hacer de manera aleatoria, al azar. Entonces escojo a ti, a ellos y a los demás no. Es una forma experimental. Al mismo grupo, de manera ex ante, yo selecciono de manera aleatoria. O sea, antes de decirles lo de la beca, todos tenían la misma probabilidad de ser seleccionados para la beca. Hubo un mecanismo para seleccionar. Estoy suponiendo que todos ustedes son igualitos, ¿no? Si empiezo a meter criterios de quién vive más lejos o quién gasta más o demás para tener algún criterio para asignar la beca, va a ser mucho más distinto la selección. Entonces, bueno, el método natural, el método, ¿no?, ideal, el estándar, ¿no?, de oro, un poquito es que sea por métodos experimentales, por métodos aleatorios ex ante, ¿no? Cuando no tienes eso, tienes que buscar otro método, que es el cuasi experimental, para poder asignar a este grupo de población la comparación, ¿no? ¿Cómo selecciono a otro grupo como ustedes, ¿no?, que no son ustedes evidentemente, pero que son muy, muy parecidos? A lo mejor otra generación de CLIR, ¿no? A lo mejor otro grupo, ¿no?, que toma clases en el CIDE, etcétera, ¿no? Buscas otros métodos, hay distintas formas de hacerlo, con métodos estadísticos, para buscar un grupo de comparación que sea válido y tratar de tener que la única diferencia sea el apoyo que tú le diste. Entonces, esto es lo que hace ese tipo de evaluación. Es mucho más compleja, mucho más técnica, requiere ver qué tipo de combinación de métodos vas a usar para seleccionar tu grupo y ver cómo los vas a diferenciar para ver si sí funcionó o no la leche fortificada, si funcionó o no la despensa, etcétera, ¿no? Es una evaluación que en general no se aplica a todos los programas. Como es más costosa, como es más complicada, requiere tener cierta información previa para poder valorar si existe o no, o si se puede ser factible tener esta evaluación o no. Si se requieren cierta información
como bases de datos, selección de las personas, perfil de las personas, etcétera. También sirve también para cerciorarse que, por ejemplo, el impacto que según iba a tener un programa realmente sea el programa quien lo causó, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber un programa de becas que dice, yo quiero, el objetivo es que no deserte. Y al último dice, no desertaron menos. Pero en realidad el último puede ser que la causa de que no desertaron fue, no sé, un crecimiento o desarrollo económico, ¿no? Parte del reto de esta evaluación es tratar de aislar todas las causas adicionales que estén provocando esto. Eso es parte del reto de esta evaluación. Por eso se vuelve más compleja o requiere otras herramientas estadísticas que te ayuden a tratar de ir delimitando eso. 1, cómo seleccionas al grupo de comparación. Y 2, cómo vas dejando de lado cualquier otra causa posible que te afecte para bien o para mal, ¿no? En la diferencia entre quien sí recibió el apoyo y quien no recibió el apoyo. Básicamente es lo que hace esa evaluación. Les decía, no se aplica para todos, porque requiere ciertas condiciones mínimas de generación de información. No todos los programas lo tienen. Y también no es necesario hacerla para todos, porque puede haber evaluaciones de impacto en otros lados que ya te den una referencia a tu programa. Por ejemplo, la fortificación de la leche. Si yo fortifico la leche, ¿no? ¿Reduce la anemia, sí o no? ¿Tengo que hacer una evaluación cada vez que esté fortificando leche? O si ya se hizo en otro lado, pues ya lo puedo probar. Buena parte de esta generalidad se da, por ejemplo, en los casos médicos, ¿no? En los casos de farmacéuticos. O si ya probé que la aspirina te quita el dolor de cabeza, ya no tengo que volver a hacer ese mismo conjunto de estudios y experimentos en otro lugar, ¿no? En otro país, etcétera. ¿Cuándo sí los puedo hacer? Cuando tienes variaciones en la fórmula. Vas a agregarle otro componente a la aspirina, vas a agregarle otro componente a la fortificación de la leche y quieres reducir en menor tiempo, en un menor costo, la anemia, se puede hacer. Entonces, por ese tipo de razones, no es necesario hacer este tipo de evaluación para todos los programas. Y en general se hace una sola vez y ya con eso tienes la información de si es efectivo o no es efectivo para resolver esa problemática. Ojo, para resolver esa problemática. ¿Alguna duda hasta aquí? El grupo a comparar, el grupo que no recibe el apoyo, digamos, que no es beneficiario del programa, ¿lo seleccionas desde antes de hacer la evaluación? En la experimental sí, en la cuasi experimental no. Ya seleccionas, más bien buscas un método para buscar un grupo ex post que sea comparable con el que ya tienes. Es que, o sea, como logran, la evaluación de impacto en realidad requiere un diseño, ¿no? O sea, per se requiere un diseño para poder realizarla y el diseño es como si plantearas un estudio clínico, tal cual, ¿no? Sí. O sea, Sí. tu población, y que entiendo que la población objetivo es la misma al final. Es la misma en el sentido de que no podrías comparar, o sea, si tu población objetivo de tu tratamiento son niños obesos menores de 5 años, y esos fueron los expuestos a la intervención, tu grupo control que estás buscando, tu diseño, tendría que ser niños obesos menores de 5 años de esa misma población. Así es. Si no, no haría sentido que hicieras esa comparación, ¿no? Entonces, es un diseño nuevo totalmente, o sea, es un diseño nuevo esta evaluación. Entonces me cuesta trabajo como entenderla como evaluación per se, porque es un estudio. Sí, todas las evaluaciones son una especie de estudio, de alguna manera. O sea, esta evaluación es lo más cercano a un estudio más completo, más riguroso. Eso es muy cierto, ¿no? Pero de alguna otra manera, por ejemplo, la evaluación de procesos es un estudio del funcionamiento y operación del programa, ¿no? Obviamente, esta es a lo mejor la que tiene la aproximación más científica, ¿no? O claramente más vinculada con este componente. Sí, como que entiendo que la potencia, digamos, del resultado es más, o sea, tiene mayor potencia, pues, de evaluación. ¿Cuál creen que ha sido el tipo de evaluación más demandado? Que cuando un gobernante llega con un área de evaluación, dice, yo quiero una evaluación de Hasta que le dicen cuánto. impacto. Es muy semejante a los resultados, ¿no? Pero la palabra impacto es como muy atractiva, ¿no? A veces los gobernantes no tienen mucha idea de qué es, ¿no? Pero lo que ellos quieren conocer literal es el impacto de su programa. Suena súper bien,
¿no? Yo quiero conocer el impacto de mi programa, ¿sirve o no sirve? ¿No? Si le digo es que quiero conocer la consistencia y resultado de tu programa, ¿no? Quiero conocer si el diseño está bien o no, ¿no? O sea, no son nombres tan atractivos. Ese tipo de evaluación ha sido la más atractiva por el nombre. Sin embargo, ha sido la que menos se puede implementar por la información, por el diseño, por la complejidad de ir creando los grupos de comparación, ¿no? Etcétera. ¿Vale? Ahora, cuando un programa quiere hacer una evaluación de impacto, como ex ante no podemos saber si es factible o no es factible hacer la evaluación de impacto, se requiere un diseño, como bien comentabas. Lo que le pedimos a cada programa como parte del tipo de evaluación es esto, es hazme, ¿dónde está? Un análisis de factibilidad, es el nombre. Hazme este análisis de factibilidad para ver, para yo Coneval valorar si es posible tener esta evaluación de impacto. Y el evaluado, quien presenta o quien llega con la necesidad de, oigan, yo quiero que evalúen el impacto de mi programa. Con mucho gusto, señor, nomás ayúdenme a llenar este formulario donde quiero que me describa estos grandes elementos para saber si es factible o no es factible hacer su evaluación de impacto. Sí, justo ahí es donde me creaba mucho ruido, porque si, a ver, supongamos los niños con anemia, ¿no? ¿De dónde voy a sacar los datos? O sea, los datos para un grupo control, ¿no? Tendrían que estar, por decir, en salud, ¿no? Y cómo, ¿de dónde voy a sacar? O sea, tendría que tener como claridad de cuál va a ser mi comparativo y cuál va a ser mi referencia y a qué datos, por ejemplo, voy a tener acceso, y si no estaría sesgado si saco los datos de hemoglobina, o bueno, para saber la anemia de esos niños de un hospital, por decir, estaría sesgado, no sería viable hacer este estudio. Por eso se les pide tanto la información disponible y obviamente las fuentes como la metodología que se puede aplicar para ver si es factible o no desarrollar el grupo de control y si va a ser comparable o no con la metodología que se tiene. Entonces, toda la evaluación de impacto, todo aquel gobernante que quiere hacer una evaluación de impacto, funcionario encargado del programa, quiere hacer una evaluación de impacto, se le pide este documentito que contiene estos elementos mínimos, ¿no? Para poder analizar si es factible o no realizar su evaluación de impacto. Ese tipo de evaluación, les digo, es la más demandada, es la más atractiva, es la que menos se ha podido implementar, principalmente por las deficiencias en la generación de información y las complicaciones en la elaboración o en la determinación del grupo de control y la metodología para ver si es comparable o no. Las evaluaciones complementarias, ya les comentaba un poquito al principio, pero son todas aquellas evaluaciones que no están mandatadas ¿en dónde? ¿Qué dijimos dónde se mandataban? En el lineamiento. En el lineamiento de evaluación, pero se establecen ¿en dónde? En el programa anual de evaluación. ¿Quién lo establece? ¿Quién decide qué tipo de evaluaciones van en ese programa anual de evaluación? Coneval, Hacienda, ¿no? Bueno, originalmente Función Pública, ¿no? Ahorita, como ya Función Pública casi no juega en esta cancha, es Hacienda y Coneval, ¿no? Entonces, estas evaluaciones son todas aquellas que no están mandatadas en el PAE, pero que el funcionario considera conveniente llevar a cabo para poder conocer de mejor manera el desempeño de su programa. ¿De qué tipo pueden ser? ¿Pueden ser de procesos? ¿Sí? Sí, pero más específico. Si no está mandatada, o sea, si no, ojo, en el PAE se establecen los tipos de evaluación y programas. ¿A qué programa le toca qué tipo de evaluación? Si el programa de leche le toca hoy una evaluación de consistencia de resultados, una complementaria podría ser ¿cuál? Proceso. Exacto, exactamente. Lo único requisito es que no se dupliquen, ¿no? Que no se dupliquen. Es decir, si ya tuvo una evaluación de procesos el año pasado, esta ya se estaría duplicando con la pasada, ¿vale? Entonces, este es como el otros, de alguna manera, ¿no? Son todos los tipos de evaluación adicionales que pueden existir, todas las necesidades de evaluación que pueden existir, ¿no? Que sean complementarias a lo que ya existe o en el proceso de planeación de evaluaciones. ¿Sí? Les comentaba de las estratégicas, que en realidad es como evaluar un conjunto de programas,
El chiste es que ese conjunto de programas tengan un punto en común, la temática en común, el objetivo en común. Todos los programas que atienden o que van a atender niños, niñas y adolescentes. Todos los programas que van a atender a mujeres. Todos los programas que van a atender el tema alimenticio. Pues, o en vez de tema puede ser, por ejemplo, ahorita de todos los que tienen que ver con igualdad de género. Claro. Todos los que tienen que ver con no discriminación. O sea, no de un tema, sino como algo transversal. Sí, es factible. Geográficamente. Sí. Todo lo que tiene que ver con Oaxaca. Exacto, también. Por eso la parte estratégica es como más amplio, no se acotó a programas. ¿Vale? Pero no es muy compleja, porque al final la equidad de género puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, de hecho, este es el tipo de evaluación que más amplio puede tener el espectro de definición. Mucho más amplio. Puede ser muy sencilla si vas a juntar a lo mejor dos programas muy semejantes, vas a comparar dos programas de discapacidad, ¿no? Puede ser tan compleja como otros temas, ¿no? Que no están directamente con lo social o con la integración de temas más transversales. O sea, ese tipo de evaluación es lo más amplio posible que puede haber y por lo tanto aquí sí no hay una metodología que diga pregunta específica con criterios específicos ni temáticas a abordar en cada una de ellas, ¿no? Este es el tipo de evaluación que es un poco más amplio en cuanto a metodología definida ex ante. ¿Sí? Bueno, les platicaba un poquito del programa anual de evaluación, solamente complementarles cómo se conforma el programa anual de evaluación. Se toma en cuenta varios criterios. Uno de ellos es el ciclo de vida en el cual se encuentra el programa, lo que les platicaba al principio, ¿no? Si es un programa nuevo, no le voy a mandar una evaluación de impacto desde el día 1, ¿no? Si es un programa que ya tiene 5 años y que ya tuvo evaluación de diseño en el pasado, no le voy a mandar una evaluación de diseño, ¿vale? Entonces toma en cuenta ese ciclo de vida en el cual se encuentra, pero también se hace una consulta a todas las dependencias para saber cuáles son sus necesidades de información. Y con base en eso, obviamente dialogado con Hacienda, vemos qué programas, claro, qué evaluaciones se pueden hacer a qué programas. Por ejemplo, en este año, imaginamos que estamos aquí platicando qué evaluación vamos a aplicar en el PAE. ¿Qué evaluación se les ocurre? ¿Y por qué? ¿A qué? ¿A un programa en específico? Este año. ¿Qué programas, qué evaluaciones pondrías en el PAE de este año? De marco lógico y diseño, las iniciales a 3 programas que acaba de arrancar en la administración. A los programas nuevos les podrías pedir la evaluación de diseño. Es algo muy, digamos, o sea, estamos considerando el ciclo de vida y probablemente la necesidad de información que puede haber. Pues bueno, eso se quedó en el PAE. A todos los programas nuevos les toca en este primer año de operación de evaluación de diseño, ¿no? 17 programas sociales. Pues básicamente, esos son los elementos adicionales que les platicaría yo del PAE, ¿no? Este es el documento que resume de manera anual qué tipo de evaluación se van a aplicar a qué programa. Se consideran para su elaboración estas necesidades de información del ciclo de vida de cada uno de los sectores, pero también de los tomadores de decisiones. ¿Qué información necesita Hacienda para tomar mejores decisiones de presupuesto? Si quiere conocer si un programa o otro programa funcionan mejor, quiere comparar X con Y, etcétera, ¿no? Ese tipo de necesidades de información son las que se toman en cuenta para poder integrar el PAE. Una pregunta, con esto de los programas nuevos, el tema fue que muchos arrancaron sin reglas de operación, ¿no? Y esto es requisito para los programas con reglas de operación. Muchos tienen lineamientos para las reglas de operación, entonces, ¿qué control hay de esos programas? O no sé cómo entren con esos, o sea, ¿qué exigencias hay de evaluación de esos que arrancaron nada más con lineamientos y La no misma. reglas de operación? Para los programas que tienen reglas o que tienen lineamientos o que no tienen lineamientos, les aplica la misma regla, ¿no? Más bien, para un programa que tiene reglas de operación, es mucho más fácil, un poco porque ya tiene un proceso por el cual definió su población objetivo, definió su objetivo general, los bienes o servicios que va a entregar, etcétera. Un programa que no tiene ese documento de reglas de operación es mucho más, en general, es mucho más flexible, más heterogéneo, no tiene siempre tanta claridad en qué quiere hacer, no quiere hacer, etcétera. Es decir, a los programas que tienen mandatado ya o que nacieron con reglas de operación, que fue 1 o 2, creo que fue Construcción del Futuro, y los que la mayoría, el resto, que tienen lineamientos, los lineamientos son muy semejantes a las reglas, ¿no?
ya tienen un bosquejo de qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Y al contrario, los programas que fueron dados, fue con base a evaluaciones que se les había hecho al fundamento de... No siempre. ¿Se asigna presupuesto de acuerdo a sus resultados de cada programa? Ojalá que sí. No, sí se toma en cuenta. Sí se toma en cuenta, pero es muy complicado decir o especificar hasta cuánto sí, hasta cuánto no, ¿no? O sea, obviamente la pregunta del millón hoy y hace 40 años y seguramente lo va a hacer dentro de 100 años, va a ser cuánto le sumo o cuánto le quito a un programa con base en sus evaluaciones, ¿no? O sea, la evaluación no te va a decir súmale 2 millones, réstale 5 millones o X número, ¿no? Es mucho más complejo. La asignación presupuestal es una combinación de elementos técnicos, lógicos, políticos, ¿no? Por lo general más políticos que los demás, ¿no? Pero lo que creemos es que este conjunto de evaluaciones pueden darle información para incluir el componente técnico, ¿no? Una pregunta. ¿Este programa anual de evaluación aplica solo para programas federales y se determina desde la Secretaría de Hacienda? Y por tanto, se lleva a cabo, por ejemplo, en la manera en como los estados de la República, los gobiernos de los estados llevan a cabo cada uno de los programas federales como un solo programa anual de evaluación para todos, o los estados de la República también tienen su propio programa anual de evaluación de sus propios programas. Lo segundo, este programa anual es solamente para los programas federales y la mayoría de las entidades federativas ha replicado este mismo modelo de evaluación y tienen su PAE. ¿El municipal? No, casi no. No, más bien yo creo que ninguno, ¿no? La evaluación es todavía muy incipiente a nivel municipal. ¿Y quién hace la evaluación? Digamos, la evaluación de los programas federales la hace Coneval, ¿no? ¿Y la de los estatales? Estatales y federal, Coneval tiene la facultad de hacerlas, pero por lo general lo hacen universidades como el CIDE, ¿no? Públicas, privadas, centros de investigación, incluso algunas organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Y la paga el Estado. Sí. ¿Pero quién decide el programa? ¿El gobierno? Mediante un proceso normativo, que es la ley de adquisiciones, hay una serie de procesos y de pautas de cómo seleccionar a los proveedores. No, ¿quién decide el programa anual de evaluación de los estados? O sea, ¿quién decide qué programa? Por lo general, hay un área responsable o encargada de las evaluaciones en los estados y ellos son los que deciden qué programas meter a su PAE. ¿Vamos bien? Bien, ya casi acabamos. Quiero platicarles qué sucede con las evaluaciones después de que existen, ¿no? En México y en buena parte de los países en general no hay o no había una forma metódica de darle un seguimiento a las evaluaciones. Todo el mundo coincidimos en que se le tiene que dar atención, pues para algo sirven, ¿no? O para algo deberían de servir, pero no existía una forma única. Es más, había mucho debate sobre lo que les decía, si se debe dar seguimiento a las recomendaciones o a los hallazgos de la evaluación. En nuestro país decidimos que a los hallazgos. Por casos como, por ejemplo, una evaluación de impacto, que te dice, esa fortificación de la leche no reduce la anemia en el porcentaje que tú querías, ¿no? O la reduce muy poquito, etcétera. Sin embargo, en la evaluación encontramos que en el municipio tal no se entregó la leche por estas razones, o que en tal lugar se encontró que la gente no lo consumió, etcétera. O sea, hay hallazgos durante el proceso de evaluación o hay información relevante que sucede durante el proceso de evaluación que te puede ayudar a determinar una acción, una fortaleza, una debilidad o una recomendación. Por esa razón, en parte, y también por la que comentábamos de la debilidad de muchos evaluadores, que son expertos en la herramienta, en el tema, pero no siempre en la aplicación de política pública. Y por lo tanto, ¿no? Una recomendación de un evaluador no puede ser vinculante de manera directa. Si el evaluador te dice que aumente el precio de la leche porque es lo más conveniente para las finanzas de la entidad, no se puede llevar a cabo de manera tajante. Entonces, nos inventamos este mecanismo de aspectos susceptibles de mejora. Un poco lo que hace, se los platico, lo que hace este mecanismo es, 1, programa evaluado, recupera todos los hallazgos relevantes que tuviste durante el proceso de la evaluación. 2,
clasifícalos. ¿Cuáles puedes atender tú? ¿Cuáles puede atender o que necesitas la dependencia que te ayude a atenderla? ¿O cuáles se necesita a otra dependencia? ¿O cuáles necesitas a un gobierno local para atenderlos? ¿O cuáles necesitas de alguien más para poder atender? Que puede ser el Congreso, etcétera. Selecciona los que son factibles. Los que no son factibles, descártalos, pero justifica por qué los vas a descartar. Los que son tuyos, los que son de tu competencia y que además son factibles, arma un plan de trabajo para atenderlos. Los que son de otra cancha, se los vamos a mandar a esas otras canchas, ¿no? O sea, Coneval los concentra y se los manda al Congreso. Coneval concentra y se los manda a otras dependencias. Y este programa de trabajo que tienes que elaborar, vas a integrar qué vas a hacer, por qué lo vas a hacer, quién lo va a hacer y en cuánto tiempo lo vas a terminar. Y lo tienes que hacer público. Es el plan de trabajo para darle seguimiento a los hallazgos de la evaluación. Adicional a eso, como parte de todo este proceso, vas a armar un posicionamiento institucional. O sea, evaluado, me vas a decir qué opinas del evaluador y qué opinas de la evaluación. Y esos dos documentos los vas a hacer públicos. La posición institucional y tu plan de trabajo. Básicamente en eso consiste el mecanismo de aspectos útiles de mejora. ¿Y Coneval también le da seguimiento al plan de trabajo? Anualmente. Anualmente hay un sistema donde cada programa va recuperando sus compromisos y va integrando información con el cual sustenta el cumplimiento del compromiso. Y se hace un informe y anualmente sale el informe para ver cuántos, ¿no?, de esos compromisos ya están cumplidos, cuántos no, por qué razones, etcétera. Es de manera anual. ¿Alguna otra duda? Pero nada de estos vinculatorios. O sea, a mí me dijeron que, o sea, yo puedo atender esto y yo digo que lo voy a atender, pero si no lo atiendo, no pasa nada. O sea, sí voy a publicar mi plan y sí se va a dar, o sea, la gente se va a dar cuenta que no lo estoy atendiendo, pero no hay nada más allá. De principio no. ¿Qué es lo que hay más allá? La prensa, la Contraloría, ¿no?, y el mismo seguimiento de la evaluación. Como vieron, uno de los elementos que incluye la evaluación específica de desempeño es el seguimiento o atención que se le ha dado a los hallazgos de evaluaciones anteriores, ¿no? O sea, como evaluadores, creemos que parte de nuestra función era evaluar. Es decir, yo no voy a andar persiguiéndote para ver si cumpliste o no el compromiso 504, 201, el 17, etcétera. 1, ¿están las contralorías para hacerlo? 2, ¿está sociedad civil para exigirlo? ¿Es público toda esa información? ¿No? La misma prensa, de alguna manera. Lo que sí voy a hacer es seguirte evaluando, ¿no? Y si te comprometiste 50 cosas y el siguiente año te evalué y nada más hiciste 2, pues lo voy a decir y va a salir en las siguientes evaluaciones. Un poco así, ese ha sido parte del rol. Entonces, por eso no es vinculante o tiene una vinculación mucho más democrática, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hay de los programas bien evaluados? ¿Qué hay? Ajá, o sea, ¿hay algún incentivo para continuar su desempeño? Que le sigan dando presupuesto. O sea, no hay ningún incentivo como una especie de premio. O sea, lo que hemos tenido de alguna manera desde Coneval es generar una convocatoria de buenas prácticas, es para aquellos programas, no que tengan buen desempeño, que hayan demostrado utilizar alguna herramienta de evaluación de manera proactiva, se le premia. Pero si un programa hace bien su trabajo, no me queda claro cuál es el beneficio como tal. Obviamente, pues resolver la problemática, ¿no?, el beneficio social, mayor presupuesto, etcétera, pero nadie en el gobierno te reconoce por hacer bien tu trabajo. No, o sea, me refiero a que aparte es como antitético, porque el que lo haga muy bien y resuelva algo desaparece, por definición. Tendría que resolver el problema. No siempre, pero sí ha pasado, ¿no? Programas como Prospera, tener buenos resultados en las evaluaciones y tener evaluaciones que sustentan que tu programa está bien diseñado, que tu programa da resultados, le ayudó para brincar de una administración a otra, ¿no? Aunque le cambies el nombre, no importa, pero es el mismo programa. O sea, sí ha habido ejemplos de programas que han salido, que han sido evaluados y que eso les ha ayudado a que el programa siga existiendo.
Hay programas que también han sido evaluados, hay evidencia que funcionan y cambian, sí, también. O desaparecen también. Bueno, hasta aquí básicamente todos los tipos de evaluación. Me gustaría platicarles más, pero si me dan chance, nada más les quiero platicar una cosa. O sea, ¿qué es lo que me estoy saltando? Si ven ahí arriba, 5, 6, 7, son los elementos que incluyen los famosos lineamientos de evaluación. Esto es algo más allá que los tipos de evaluación, por eso ya no me detuve aquí, ¿no? O sea, habla de cómo se van a coordinar Hacienda y Coneval, para qué casos se van a coordinar, qué requisitos mínimos tienen que tener los evaluadores, qué información tienen que difundir, ¿no? Etcétera. Solamente me quiero una lámina más, si me lo permiten. Y es un poco esto. Este esquema inicial que yo les platiqué, vimos buena parte del inicio de la motivación de por qué surgen esos tipos de evaluación. Esta motivación ha ido cambiando a través del tiempo. Lo que les mostré son los tipos de evaluación estándar y los primeros en surgir. Hoy ya hay otros tipos de evaluación que se han ido construyendo con el paso del tiempo. Coneval tiene 10, 12 años. A lo largo de estos últimos años ha habido la necesidad de construir nuevos tipos de evaluación. Buena parte viene porque es necesario evaluar el acceso a los derechos. Si el derecho a la educación se está cumpliendo o no se está cumpliendo, de qué manera se cumple. Evaluar también el cumplimiento de los sectores. ¿Qué hace el sector? ¿Está cumpliendo su trabajo o no? ¿Está resolviendo esa gran problemática para la cual está el sector o no? Y obviamente, pues bueno, esto que ya está muy estandarizado, ¿no? Es decir, buena parte de lo que inició fue con tipos de evaluación de este tipo, evaluaciones de programas. Buena parte de lo que se ha ido evolucionando en los últimos años son tipos de evaluación más enfocados a estrategias, a derechos, a programas, pero a políticas, etc. Eso ha sido una variante. Otra variante ha sido la simplificación en algunos instrumentos. Por ejemplo, estos. Son una especie de tipo de evaluación, pero son simplificados porque son literal, una ficha, 3 páginas. Y en 3 páginas hay un gran resumen, que no es la evaluación específica de desempeño, es un gran resumen de los objetivos del programa y cómo le va a ese programa, Aquí sí es más desempeño. El programa se gastó o no el recurso, es una parte elemental. El programa está cumpliendo su indicador de propósito, está reduciendo la anemia, está logrando combatir la obesidad, está aumentando, ¿no? La eficiencia terminal en distintos grados escolares, etcétera. Estos instrumentos son un tipo de evaluación que se ha tenido que implementar con el paso del tiempo, donde ha sido simplificación de información de manera más resumida, de manera más directa. O bien, estos otros tipos de evaluaciones, por decirlo de alguna manera, esta que agrupó todas las evaluaciones de programas, muy semejante a la estratégica, pero solamente es con evaluaciones ya existentes. Agrupé todas las que van enfocadas a adultos mayores. Agrupé todas las que van enfocadas a población de pueblos originarios. Hice un gran concentrado con los hallazgos de esas evaluaciones. Es decir, hoy en día tenemos mucho más información y podemos tener conclusiones de manera de evaluaciones más agrupadas, cosas que no podíamos hacer al inicio. Y este documento, que es una especie de evaluación, es un gran resumen de información que se utiliza exclusivamente para el presupuesto. Se comparan programas, cuáles son más efectivos para combatir pobreza, cuáles son más efectivos para tener un acceso efectivo a los derechos, valga la redundancia, cuáles son mejores para tener un acceso efectivo a la educación, un acceso efectivo a la salud, ¿no? Y ver qué programas se duplican o qué programas se complementan. Eso es lo que incluye este documento. Es decir, los tipos de evaluación se pueden ir modificando o agregando a través del tiempo. Inicié con toda la explicación y toda la motivación de por qué surgieron esos tipos de evaluación al principio. Y concluyo diciéndoles que con el paso del tiempo se han ido incluyendo otros tipos de evaluación
y otro tipo de instrumentos para poder seguir valorando de mejor manera el desempeño de los programas y las políticas. En la de evaluaciones temáticas, digamos, el objetivo, bueno, no sé si es el objetivo, pero puede funcionar como un metaanálisis de los programas que ya han sido, digamos, o que están madurando, o que ya maduraron, o que ya existieron, y como para formar, o sea, para formar políticas públicas basadas en esta evidencia. Sí, claro, sí, totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ¿las evaluaciones de Coneval están publicadas en su portal? Porque estaba intentando indagar y quisiera ver los tipos de evaluaciones, pero las publicaciones que han realizado. Todos los productos de Coneval están públicos. Tenemos aproximadamente 3.200 evaluaciones a lo largo de estos 10 años. Todas están públicas, ¿no? Están ordenadas por año, por dependencia, por programa. No nos toca, de hecho, el tema seguridad pública pasó a ser un programa no social y lo coordina la Secretaría de Hacienda. ¿Quién evaluó el Coneval? Distintos actores. Lo ha evaluado el Banco Mundial, lo ha evaluado hoy, por ejemplo, actualmente lo está evaluando la agencia de evaluación alemana. Es una especie de Coneval, pero en Alemania lo está evaluando el Coneval. Lo ha evaluado también el Banco Mundial, consultores internacionales estaban en el BID, consultores nacionales también, que son expertos en evaluación. Están, de hecho, también públicas en la sección de quiénes somos. Ahí están las evaluaciones al Coneval. Pues ha sido un gusto platicar todo este rollazo con ustedes. Espero que más o menos se lleven la idea de por qué surgen los tipos de evaluación, qué son los tipos de evaluación, y bueno, en las siguientes sesiones ya van a ir profundizando en cada tipo de evaluación. Les voy a dejar mi presentación y de todos modos les voy a mandar por correo con Susana la bibliografía. Para cada tipo de evaluación hay un documentito que explica a profundidad cada una de ellas. Y bueno, les dejo por ahí mi correo si hubiera alguna duda posterior, con mucho gusto. Gracias.